pasado, de Menzies, ayer y hoy. Le voy a hablar de Carolina Serrano. Seguramente la gran mayoría no sabrá de quién estoy hablando, y lo mismo me pasaba a mí hasta que un día, trabajando en la hora previa al programa de televisión que salía en directo todas las noches por Política y Economía, un canal que ya desapareció, que se llamaba PIE, estaba conversando previamente con uno de nuestros invitados, que era un comandante montonero, y me dice, uy, entró Carolina. Yo di la vuelta, miré, porque ahí se hacían varios programas, y para el programa de Leuco, que salía por otra señal, pero que se hacía en el mismo estudio, había entrado una activa mujer de la política argentina. Yo lo miré al que en un rato más iba a ser el reportero en el programa nuestro, y le pregunté, ¿Carolina? Sí, Carolina Serrano, así la llamábamos. Y entonces pregunté algo más. El estudio estaba en lo que hoy es la Cortada de Yépolo, antes se llamaba Rauch, donde estuvo el Teatro Picadero mucho tiempo, y prácticamente con el mismo nombre funcionó un estudio de televisión que hacía programas en vivo para varios señales de televisión. Entonces quise indagar algo más. Y me dice, mira, llegó al grado de teniente segunda en la organización nuestra, y este comandante Montoneros me dio después otros datos, muchos de los cuales conocía, y otros que me enteré esa noche allí, por accidente, si ustedes quieren. Cuando entró, se saludaron, yo diría que afectuosamente. Me miró y me dijo, no me vas a saludar más, porque por ese entonces yo no la saludaba a la que, siendo ministra de la Alianza, le había sacado el 13% a los jubilados, me había enojado mucho, había hecho una editorial muy fuerte, y a los empleados públicos. Claro, usted no tiene la menor idea si yo le digo que estoy hablando de Carolina Serrano, pero si le digo que hablo de Patricia Bullrich, usted sabe de quién estoy hablando. Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, la piba, como se la conoció también en la política, en las últimas horas le dijo al presidente de la República que si la dejaban sola en defensa de las fuerzas de seguridad, contaran con su renuncia. Es decir, antes que se precipite la posibilidad de que la echen, Patricia Bullrich se anticipó y le dijo a Macri, si no tengo el apoyo para que las fuerzas de seguridad tengan el respaldo que se necesita, me voy. Esta mujer muy activa, ha tenido un paso en su juventud que la descoloca frente al desarrollo posterior. Si es que no queremos aceptar que las convicciones no se negocian o que en la política uno no puede cambiar tanto. Bueno, ella ha cambiado mucho, por lo menos no sé si cambió en el fondo de su pensamiento, pero sí ha cambiado, obviamente, en los distintos lugares y diversas asociaciones políticas que ha hecho. La hermana de Patricia, que está desaparecida, que está muerta lamentablemente, Julieta, era la esposa de Rodolfo Galimberti. Rodolfo Galimberti, que había arrancado en el nacionalismo, que había entrado a Montoneros y que después se peleó con la cúpula de Montoneros, terminó siendo funcionario de la CIDE en época de Carlos Saúl Menem. Era uno de los encargados de hacerle llegar los sobres a los periodistas que por entonces contrataba el menemismo para que hablaran bien del gobierno. Vivía en Punta del Este, se iba todas las noches a dormir a Punta del Este, o por lo menos muy seguido. Y en Punta del Este, de Montevideo, cuando llegaba en avión, tenía una moto y en esa moto se iba a Maldonado, hasta Punta del Este. Ese apellido, Maldonado, es el que a Patricia Bullrich, cuñada de Rodolfo Galimberti, la coloca en una situación de alta tensión porque todo el gobierno del PRO está en una situación muy difícil. Pero, ¿quién fue y quién es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón? Mire, las fechas son muy emblemáticas para la vida de Patricia,
porque a ella le tocó nacer en pleno auge de la fusiladora. Es decir, ella vino a este mundo prácticamente cuando la fusiladora estaba por festejar su aniversario, porque se iba a cumplir casi un año del bombardeo a Plaza de Mayo, y ellos querían festejarlo seguramente alegremente. El 11 de junio de 1956, Patricia Bullrich nacía, y en ese nacimiento que se produjo en el Instituto del Diagnóstico, su padre, un médico muy importante, un cardiólogo muy importante, Alejandro Bullrich, entró para besar a su mamá, que la tenía para mostrársela a su padre, Julieta Luro Pueyrredón. Los Bullrich y los Luro Pueyrredón tienen sangre francesa e irlandesa en sus ascendencias. Y es interesante ver cómo esta joven, que fue una excelente jugadora de hockey sobre césped, cosa que muy poca gente sabe, y que integró la selección argentina, fue preseleccionada para el primer mundial de hockey sobre césped que se hizo en Francia. ¿Saben qué año? En el 74, cuando presidía el país Perón. Ella fue preseleccionada. Es simpatizante de Independiente, es hincha fanática de Independiente, casualmente, como Cristian Ritondo, que además es vocal de Independiente, el otro responsable de seguridad de la provincia de Buenos Aires, ambos dos con orígenes en la juventud peronista. Bien, pero para hablar de este tema, tenemos que trasladarnos a la vida tan activa que ha tenido, porque por tercera vez es ministra de la Nación, con la alianza con De la Rúa fue ministra de Trabajo y ministra de Seguridad Social, pero tuvo otras actividades. Fue también 3 veces diputada en distintas versiones políticas por la ciudad de Buenos Aires. Y Patricia tuvo 6 meses presa en Devoto, pudo salir escapada, anduvo por Brasil y otros países, y yo me enteré ese día que este comandante de Montoneros le dio la jerarquía de teniente segundo. Digo esto porque ella ha negado que perteneciera a la organización armada, sino que era simpatizante de la JP y demás. Bueno, esto me lo confiesa un comandante que está vivo y todavía anda por Buenos Aires, así que es fácil de chequear. Pero además de esto que estamos hablando, hay 2 en su familia, un Adolfo Bullrich y un Carlos Pueyrredón, o sea, antepasados por supuesto, que fueron intendentes de la ciudad. Y Pueyrredón, el apellido de la madre, viene de aquel apellido patricio, donde tanto Antonio Pueyrredón, que el ministro de Irigoyen, como Martín Pueyrredón, es decir, todo ese árbol genealógico, le pertenece a Patricia Bullrich. Por eso es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Luro Pueyrredón es el apellido de su mamá. La ministra de Seguridad de Macri terminó el secundario en 1975 y cuando tenía 15 años se enroló en la Juventud Peronista. Por supuesto, Galimberti tuvo mucha influencia, tanto en su hermana, más en su hermana que en ella, pero en las 2 mujeres de ese matrimonio. Y ella tuvo que ver con situaciones que ya desaparecieron hasta de los archivos, la toma de un barco para poner una bandera argentina en el puerto de Buenos Aires, en fin, varias actitudes que la ponían como una mujer rebelde en defensa de los pensamientos y de las acciones nacionales. Y terminó enrolada en la tendencia revolucionaria. Después, cuando el tiempo fue pasando, la actual ministra de Seguridad de la Nación tuvo decisiones de estudiar. En el 2001 se recibió de licenciada en Humanidades y en Ciencias Sociales en la Universidad de Palermo,
una universidad que manejaba por entonces un rector muy vinculado al alfonsinismo. Después estudió en Flasco, ahí logró un magisterio en Ciencias Sociales y Políticas, y después se doctoró, o sea que es licenciada y doctora. Pero además de esto, la actual ministra de Seguridad se enteró que en el gabinete estaban conversando para ver quién podía ser el representante de ella, y se puso mal. Se enteró que ya había quienes estaban proponiendo nombres, y los nombres trascendieron. ¿Y quiénes son las personas que se propusieron? Guillermo Montenegro, candidato a diputado, el que no tiene el visto bueno de Mauricio Macri, porque Macri hasta el día de hoy cree que en aquel juicio por los escuchas y demás, Montenegro usó todas sus influencias judiciales para quedar primero liberado él antes que el propio Macri. Después le mostró algunas cosas donde habló de Ollarvide y otras cuestiones y otros papeles que lo dejaron medio tranquilo a Macri. Le levantó la veda política a Macri, pero no para ser funcionario público, sino para ir en las listas, es decir, que se lo gane con el voto. Y recordemos que estaba de embajador en Uruguay, pero que ahí lo había defendido Michetti, porque en la interna se había puesto del lado de Michetti porque Macri no lo quería. O sea que a Montenegro, pongámoslo con un signo interrogante, no tiene muchas fichas, por lo menos del presidente. El otro nombre que se está promocionando es el del propio Bursaco, que es segundo de Patricia, pero ocurre una situación allí. Bursaco, cuando estuvo vinculado a la policía de la ciudad y Macri era jefe de la ciudad, lo echó. Y además tiene el peso de su apellido. Su hermano está con prisión por el FIFA Gay en Estados Unidos, prisión domiciliaria, negoció, y en la jerga de los dirigentes de fútbol lo conocen como buchón, porque el hermano fue el que dio los datos de los negociados. Bueno, es el hermano, no es él, pero quiero decir que esto y el antecedente que lo había echado de la policía de la ciudad le pueden jugar en contra. Hay otro que llega de la mano de Cobos, es radical, y ha sido en el gobierno de Mauricio en la ciudad el ministro de Justicia, quiere decir que es el ex ministro de Justicia de la ciudad, y actualmente es el presidente de la Comisión de Seguridad de Interior de la Cámara de Diputados, Luis Petri, quizá de los tres el que tenga menos veto presidencial, pero no es del riñón del PRO, es radical. Entonces allí hay otros que se oponen. Bueno, Patricia Bullrich, así como lo sabemos nosotros, por supuesto ella lo supo antes porque está en un lugar donde les llega la información de todas las cosas, y se puso mal. Y entonces le mandó a decir primero a un secretario, y después fue ella directamente y le dijo a Macri, bueno, si no tengo el apoyo necesario, mi renuncia está disponible. Si no tengo el apoyo necesario, no se refería a su cargo, sino a la postura de respaldar a la fuerza de seguridad. Y el presidente está en una encrucijada. Primero, porque trascienden nombres que se están ofreciendo o lo están proponiendo. Segundo, porque Patricia fue a decir lo que dijo. Y por lo tanto, no sabemos cómo termina esta pulseada o esta situación. O sale fortificado o sale con mayores problemas. No tenemos idea cómo puede terminar esto. Ahora bien, Patricia Bullrich, cuando entró en la JP, que tenía 15 años, y cuando pasó a la organización Montonero, el nombre de guerra se le daban los que eran activos militantes de la parte armada. Los otros no tenían tanto nombre de guerra, porque justamente el nombre de guerra era para los que activaban. Así que me enteré ese día que era Carolina Serrano y que había sido teniente segundo. Bueno, pasando a su historia política, hay algo que muy pocos recuerdan, pero miren, ha tenido cargos increíbles, porque se enganchó con la renovación peronista, con el cafierismo. Después, cuando Cafiero perdió la interna, se las ingenió para acercarse al menemismo. Fue integrante de un gabinete provincial de Duhalde. Fue candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Cuando ganó la ciudad de Buenos Aires un demócrata cristiano que tenía el menemismo, que era Herman González. En esa misma lista estaba Miguel Ángel Toma, que también venía
de estar en contra de Menem y que después terminó siendo hombre activo dentro del menemismo, funcionario y demás, y que con Duhalde manejó la CIDE. Fue secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad cuando llegó la Alianza, la primera vez que una mujer se hacía cargo de esto. Después repitió siendo la primera mujer ministra de Trabajo. Después tuvo Graciela Camaño y demás, pero ella fue la primera mujer ministra de Trabajo del país. Allí fue cuando nosotros la castigamos mucho por televisión y por radio, cuando le quitó el 13% a los jubilados y a los trabajadores del Estado, después que dejó trabajo y pasó a ser ministra de Acción Social de aquella época, o lo que significaba ahora ser ministra de Bienestar Social, el equivalente. Bueno, ministra de Trabajo estuvo de octubre del 2000 al 2001, y después ministra de Acción Social cuando quitó el 13%, después que dejó el cargo en trabajo. Fundó Unión para la Libertad, que era Unión por Todos primero, el partido político. En el 2007 hizo alianza con Carrió. En el 2015, cuando la nombran ministra de Seguridad, aparecen muchas cosas de su currículum, pero se omiten algunas. Como que, por ejemplo, cuando Juanjo Álvarez fue intendente de Hurlingham, durante el periodo peronista, ella fue también funcionaria en Hurlingham. Juanjo Álvarez también estaba vinculado a Cafiero, después estuvo vinculado a Menem. Bueno, como pasa siempre, cuando pasa una interna, y terminó la interna, pasan todos a trabajar en el mismo gobierno. Lo cierto es que me vino a la memoria, cuando nos enteramos de la posibilidad de que ella no siguiera, o que por lo menos ofreció su salida, aquella noche donde me enteré que Carolina Serrano era la piba, era Patricia Luro Pueyrredón, quien desmintió en distintas notas que dio cuando apareció vinculada al macrismo, que su participación en la juventud peronista, pero no en Montoneros como parte activa del ejército. Bueno, ese comandante me dijo a mí que tenía el grado de teniente segundo. De todas formas, no quita ni pone nada, simplemente ha sido una activa participante, y lo es, una activa participante con una curva insólita, ¿no? Juventud peronista, organizaciones vinculadas a Montoneros, la JP, pasó por el cafierismo, por el menemismo, por el dualdismo, hizo alianza con Carrió, hizo alianza con De la Rúa. ¿Y con quién llegó a De la Rúa? Con De Santibáñez. ¿Se acuerdan quién era De Santibáñez? El que después fue titular de la CIDE en la época de la Rúa. Bueno, con él llegó. Él fue el que le abrió la puerta para entrar en esa alianza, donde hubo muchos funcionarios también que después terminaron en el kirchnerismo. Fue compañera de varios que terminaron siendo ministros de Cristina. Lo cierto es que esta mujer tan activa, desde jovencita, ha tenido, nadie lo puede desconocer, preocupación por la cosa pública permanentemente. El tema es que todas las ideologías que pasaron la tuvo a ella como funcionaria estatal, ya sea elegida por el voto ciudadano o ya sea elegida por los distintos poderes ejecutivos. Bueno, mientras de distintos sectores piden la cabeza de Patricia, ella amenazó a Mauricio Macri: si no respaldan a las fuerzas de seguridad, no cuenten conmigo, aquí está mi renuncia.